un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. En el diccionario dice que escuchar es prestar atención. Bueno, el oír es más que prestar atención. Cuando nosotros decimos que estamos prestando atención, muchas veces entra por aquí y sale por aquí. Pero cuando oímos, nos entra por el oído y nos llega al corazón. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros prestemos mucha atención. Aún los ministros competentes. Porque verdaderamente la iglesia está perdida. Muchos desean que llegue hoy el Señor, que llegue hoy el Señor. Si el Señor a ustedes le llegara hoy, todos se quedan. ¿Y por qué todos se quedan? Porque no se han dado cuenta lo que el mismo Señor les ha dicho. Y se lo repite y se lo vuelve a repetir. Y es como si tuvieran oídos de estupor y ojos de estupor. Ese tiempo de los ojos y oídos de estupor ya quedó atrás. Tenemos una nueva era, tenemos una nueva visión y es muy importante que los ministros analicen esa nueva visión. Algo que se está dejando por fuera es que el mismo Señor, cuando ese joven rico le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? El Señor le fue muy específico cuando le dijo: cumple los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos, lo que Dios escribió con su propia mano. Porque cuando Dios escribe con su propia mano, hay que prestarle mucha atención. Recuerden lo que le pasó al hijo de Nabucodonosor cuando vio aquella mano que le pintó en la pared del castillo. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros no contradizcamos al Señor. Contradecimos al Señor en lo que hacemos. Decimos una cosa, pero hacemos una cosa totalmente diferente. Si nosotros estamos siguiendo al Dios de Israel, el Dios de Israel es específico cuando habla. Y esto es muy importante que tú y yo como ministros entendamos que es lo que le debemos educar a la grey. O no es que nosotros lo estamos educando, sino que la palabra de Dios la educa a la amada Madre Iglesia, la esposa del Señor. Es de entender que si Dios está diciendo que en el cuarto mandamiento el día de reposo es el séptimo, no es como tú o yo queramos que sea, es como el Señor ya lo estableció. Y el día séptimo, Génesis, retira la manita de ahí, que me está moviendo aquí, gracias mi amor. El día séptimo es el día sábado. Cuando usted lee en primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2, dice la ofrenda para los santos, el título. Mire, dice cada primer día de la semana. Y cuando dice el primer día de la semana, no, tú oyes que Cristo resucitó el primer día de la semana. O sea, estas son citas bíblicas que te están diciendo a ti que el primer día de la semana es el domingo, no el sábado. Entonces es muy importante que si yo quiero entrar en el reino de los cielos, debo de cumplir los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es honrar al día de reposo. Díganme ustedes cuántas iglesias no están peladas en este mandamiento. Todas están peladas en este mandamiento. No estoy hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel los cumple, pero estoy hablando de la iglesia como tal. Entonces, todas las iglesias están honrando el domingo en vez del sábado como día de reposo. Ahí tenemos un pelón. Pero aquí hay un pelón mucho mayor, que por eso es que tenemos este pelón. Muchos están llamando a los hombres naturales de ahora
después de Cristo para acá, los están llamando apóstoles. Pero en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, dice muy específicamente que el último de los apóstoles, el último de los profetas, es Juan el Bautista. De la misma manera, Juan el Bautista es el último de los profetas y muchas iglesias están llamando a hombres naturales que Dios lo constituyó como profeta. No. El último que fue constituido como profeta es Juan el Bautista. De la misma manera, entre los apóstoles, el último de los apóstoles es Pablo, el apóstol de la gracia. Cuando nosotros agarramos y sí, este es el apóstol y aquel es el profeta y aquella también puede ser pastora. No, mi hermano, usted está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque usted está tomando mal el contexto de lo que el amado apóstol de la gracia le está diciendo a la iglesia. Y es muy importante que la iglesia sea obediente en este respecto. El que no cumpla los 10 mandamientos no puede entrar en el reino de los cielos. Y como está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23, sean profetas, sean evangelistas o sean pastores y maestros, se llamen así, no van a entrar en el reino de los cielos. Echen demonios, prediquen en el nombre del Señor o hagan milagros. No van a poder entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué no van a poder entrar? Porque en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, dice: en aquel día, el que no haga la voluntad de mi Padre, no entrará en el reino de Dios. Echen demonios, prediquen en mi nombre o hagan milagros. Yo les diré, no los conozco, hacedores de males. Apartaos de mí, dice el Señor. Por eso, querido hermano, usted que es ministro, lleguemos a ser competentes, o sea, ayuda idónea en lo que a Dios se refiere. Porque estamos perdiendo el tiempo. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Hasta los santos lo lloran. Entonces es muy importante que usted comprenda que el amado apóstol Pablo es el último de los apóstoles. Por eso el estudio de hoy que nos trae nuestro pastor y Salvador Cristo bendito para la gloria del Dios y Padre eterno se llama Encomienda Apostólica a seguir lo enseñado. Encomienda apostólica a seguir lo enseñado. Muy importante que nosotros los ministros sigamos lo enseñado por el Espíritu Santo de Dios por medio del último de los apóstoles, el amado apóstol Pablo. Pues recordemos que en 2 Corintios capítulo 12, de 2 al 4, el amado apóstol Pablo fue subido al tercer cielo, el paraíso, donde vio y oyó cosas que el hombre no les da a comprender. ¿A cuál hombre? El hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso el escogido, el apartado, el seleccionado va a comprender las cosas celestiales. O sea, lo que Dios tiene preparado para el fin de los tiempos y luego los siglos venideros. Una prosperidad de conocimiento, una prosperidad de sabiduría, el conocimiento de Dios el Padre y de Cristo, en quien tenemos toda la esperanza de nuestra salvación. Porque es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros llamemos las cosas como son. Encomienda apostólica a seguir lo enseñado. Enseñanza o doctrina es un conjunto de las opiniones de una escuela literaria o filosófica o de los dogmas de una religión. Recordemos que dogma es el punto fundamental de doctrina religiosa o filosófica. En el presente caso, la enseñanza paulina
Pues dice, no, que este sigue a Pablo. Yo no sigo a Pablo, yo sigo la orden de Dios. Dios escogió a Pablo como el último de los apóstoles. Y el último que tiene las últimas noticias de Dios y las trajo directamente desde el tercer cielo del paraíso es Pablo, el apóstol de los gentiles. En el presente caso, la enseñanza paulina nos lleva por voluntad de Dios a conocer los misterios de Dios, el Padre, y de Cristo, el cual se conoce como el Hijo, y nos aclara a seguir el mandamiento apostólico. De la misma manera que en su tiempo el pueblo de Israel siguió el mandamiento de Dios por medio de Moisés. Dios escogió a Moisés, le dio 603 mandamientos, 613, y él agarró y le dio a todo el pueblo de Israel las directrices aún de la construcción del primer y del segundo templo. Hoy, del primer templo. Hoy podemos nosotros comprender, hoy podemos nosotros llegar a comprender bendecido, feliz día. Acomódale una sillita al bendecido, por favor, hermano. Ahí ve. Páseme eso que está ahí. ¿Cómo está? Amén, Padre. Una liguita. Bueno, aquí estoy ya. Amén. Estamos hablando de una encomienda apostólica a seguir lo enseñado. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos da una encomienda. Esta encomienda apostólica es a seguir lo enseñado, conforme a lo que está escrito, para que no sea doctrina de hombre ni dogmas humanos. Ok. Les decía que al pueblo de Israel se le dio a Moisés las directrices del primer templo y se le dieron 613 mandamientos. Hasta el día de hoy, Israel se rige por esos mandamientos como obediencia a Dios. Y no es tan pelado, pues la ley es perpetua, la ley tiene que quedar también para siempre, pero la ley es para una nación. La ley de Moisés es para una nación, mientras que la gracia de Dios es para todas las naciones, aún para los reyes y aún para los hijos de Israel. Por eso, queridos hermanos, debemos de comprender la diferencia entre lo terrenal y lo celestial. La Jerusalén actual, que está en Siria, esa Jerusalén actual, ¿verdad? Tiene por mandamiento la ley de Moisés. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta tiene la divina gracia de Dios. Es espiritual. Por eso está en todas las naciones del mundo. En cualquier parte del mundo que tú oyes esto, tú perteneces a esta iglesia espiritual. Pero es muy importante que nosotros recibamos la encomienda apostólica para seguir lo enseñado. No es que yo tengo que pensar de una manera, el otro de otra, el otro de otra. No. Todos tenemos que tener la misma mente y el mismo parecer en lo que a Cristo se refiere. Y Cristo escogió a Pablo, lo llevó al tercer cielo y le dio todo el consejo de Dios para que tú y yo hoy podamos disfrutar de eso para reinar en vida. Ahora, en estos postreros tiempos, ha escogido a un apóstol, el apóstol de la gracia, a Pablo. Pablo no es que nos da la gracia, no, la gracia es de Cristo, pero Pablo es el apóstol que fue enviado para traer esta encomienda, para traer todo el conocimiento de Dios sobre la divina gracia, el perdón, la piedad, el amor,
la bondad de Dios. Así que en estos postreros tiempos ha escogido a un apóstol de gracia para las naciones, o sea, todos los gentiles. Así que de la manera que Israel creyó en Dios por la doctrina de la ley de Moisés, entregada por medio de ángeles, ahora Dios ha escogido a un vástago de sus raíces para enviar enseñanza del nuevo pacto a las naciones, y para esto encargó en este tiempo a Pablo, el apóstol de la gracia. A Pablo. Por eso, queridos hermanos, yo les recomiendo que lean mucho más desde Romano hasta Hebreo de Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Pablo te enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo te habla aún de aquello que no estaba escrito, porque Apocalipsis no estaba escrito cuando Pablo ya partió. Y todavía Pablo enseña sobre ella. Primero, de la manera que habéis sido enseñados. Tenemos que ver de qué manera estamos siendo nosotros enseñados y por quién. Colosenses capítulo 2, 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Recordemos que a Dios se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, porque es Dios de vivos y no de muertos. Por eso, queridos hermanos, hoy el amado apóstol Pablo dice que aunque está ausente en cuerpo, en espíritu está hoy presente con nosotros. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La iglesia en gracia tiene que tener un orden específico, un buen orden, como el amado apóstol Pablo le dijeron en el tercer cielo que teníamos que tenerlo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo bendito, andad en él, como dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto y en todo lo de buen nombre. En eso pensar. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es decir, búscame la Biblia chiquita, la azulita. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira, en acción de perdón, en acción del amor, en acción de pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. En eso pensar, para que el Dios de paz esté en vuestros corazones. De esta manera que habéis sido enseñados, de esta manera debemos de conducirnos. Segundo, esto manda y enseña. Así como tú eres enseñado, ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, porque nuestro pastor es Dios, el Cristo resucitado. Así de la misma manera tenemos que mandar y enseñar. Gracias. Primera a Timoteo capítulo 4, 7 al 11. Tráeme la tuya. La tuya. Primera a Timoteo capítulo 4, 7 al 11. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Para qué? ¿Qué es piedad? La piedad es perdón, misericordia. Amor. ¿Ah? Ahorita no lo tengo la... Ok. Amor, bondad, mansedumbre,
templanza, tolerancia. ¿Ve? Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Ejercítate para los frutos del Espíritu. Es lo que está diciendo el amado apóstol de la gracia. Como dice en Filipenses 4:8, lo voy a leer literal. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz estará con vosotros. Mira qué hermoso nos muestra una encomienda apostólica a seguir lo enseñado. Esto es lo que aprendemos ¿de quién? De Cristo. Y nos trae el mensaje el amado apóstol Pablo desde el tercer cielo del paraíso para que nosotros lo hagamos de cuántas maneras. De la misma manera. De la misma manera. Por eso, esto manda y enseña. Primera a Timoteo 4:7 al 11. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Han visto a personas que hacen ejercicios corporales y se infartan? Para poco aprovecha. Pero la gracia no solo te sirve para esta vida, sino para la venidera. Por eso no es que dejes de hacer ejercicio, pero también ejercita la mente. Muy importante. Un ejercicio en los frutos espirituales. Ajá. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibidas por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Tercer punto, la iglesia es retenedor de la palabra fiel y tal como ha sido enseñada. No podemos ponerle ni quitarle. Tiene que ser conforme a lo que está escrito, para que provenga del consejo de Dios y no de los hombres. Porque la gloria es ¿para quién? Para Dios. Pablo le escribe a Tito y en Tito capítulo 1, 7 al 9. Porque es necesario que el ministro sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo aquí, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Muy importante, amada Madre Iglesia. Cuarto,
La iglesia cuida la doctrina que hemos aprendido por nuestro gran pastor, Cristo, Señor nuestro. La escritura del amado apóstol Pablo es específica, como está escrito en Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Nosotros somos imitadores, copias, calqueamos a Pablo, apóstol de la gracia, y así nos perfeccionamos en lo que Cristo se refiere y lo que a Dios le agrada. Miren, Pablo no es un atrevido cuando dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que pasa es que muchos ministros no comprenden la labor de Pablo. Recordemos a Cristo cuando no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La confusión que tiene el mundo en las parábolas de Cristo de Nazaret es que cuando él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero otras veces veías a Cristo rogando al Padre para que pasara de él la copa, y aún en otra oportunidad tomó de la misma desesperación y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero lo cierto es que el Espíritu de Cristo, o sea, que es el Espíritu de Dios que estaba en él, es el Padre. Igualmente el mismo Espíritu Santo que está hablando en Pablo. Es el mismo Espíritu de Cristo. Por eso Cristo resucitado es el Dios viviente que se presentó por el Padre, se presentó por el Hijo y se presenta ahora por el Espíritu Santo. Por eso ha habido mucha confusión y aún los ministros terminaron siendo incompetentes porque no conocieron la verdad para poderla explicar. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis, no les está diciendo, miren, no imita a Cristo. Está diciendo, yo tengo la mente de Cristo activada. Si comprendes mi vida, comprendes a Cristo. También está escrito en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermano, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. ¿Por qué? Porque los que se conducen como se condujo Pablo después que recibió la renovación, la transformación, esos se conducen como Cristo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso, esta iglesia en gracia, ¿verdad? Nos fijamos en los que causan divisiones, en contra y tropiezos en contra de esta doctrina que nosotros hemos aprendido del único Salvador, Cristo resucitado. Y por eso nos apartamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no están conforme a la verdad del Evangelio. Si ustedes analizan bien esta doctrina, esta enseñanza del Dios Todopoderoso, como dice Ezequiel en el capítulo 34, del 8 al 11, que es Dios el que nos pastorea a nosotros. Si entienden lo que dice el Salmo 23, desde el versículo 1, que se está cumpliendo, que el Señor es nuestro pastor, entonces tenemos la oportunidad de ser renovados. Porque bastantes pruebas que hemos pasado, pero hemos vivido en la esperanza. Y hoy es el día de la renovación, de haber sido renovados en el Señor Cristo bendito, Señor nuestro. Y que Él sea el que more en nuestra mente y en nuestro corazón.
Por eso no es una falta de respeto copiar, calquear a Pablo, apóstol de la gracia, porque entendiendo a Pablo, comprendemos al resucitado. Quinto, la iglesia en gracia permanece en la doctrina que ha aprendido, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2:13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿quién? Os haya escogido desde el principio para salvación. El que sigue a Pablo, el que entiende lo que Pablo está diciendo, fue escogido para salvación. Pedro, Santiago y Juan traen el evangelio de la circuncisión. Esto era para Israel. La buena noticia es que Cristo llegó, se presentó, fue el Cordero, murió por el perdón de pecado, pero resucitó de entre los muertos. Y ellos lo vieron. Ellos estuvieron ahí. Este Cristo se apareció a Pablo y hoy se aparece a vosotros en todas partes del mundo por medio del conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante, queridos hermanos. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13 al 17. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por el Espíritu y la fe en qué? En la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Cristo bendito. Así que, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra como la nuestra o por carta. Y el mismo Cristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Para alcanzar la perfección es necesario conocer la divina gracia de Dios. Sexto, la iglesia en gracia recuerda de quién ha aprendido. La iglesia en gracia recuerda que ha aprendido. Primera a Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuérdale, le dice Pablo a Timoteo y ahora a toda la amada iglesia. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No contendamos, solo expliquemos y recibamos en el amor de Dios que Dios les haya concedido estar preparados para esta gracia y para que sean renovados, como está escrito en Daniel capítulo 12, 3 y 10. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Muchos al principio, cuando yo les decía, me preguntaban, ¿cómo estás, bendecido? ¿Cómo estás, bendecido Miguel? Y yo le decía, brillando aún más que el sol. Oh, cuidado, se quema, decían algunos. La luz de Dios creó la luz del sol. Sí, la luz de Dios. Y la luz de Dios se nos metió por dentro. Así como se le apareció a Pablo y lo hizo un hombre nuevo. A nosotros de la misma manera.
porque la luz de Dios es la luz de Cristo, que mora hoy en nuestros corazones como ejemplo a seguir. Por eso, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por esto yo clamo y nosotros clamamos: Abba, Padre. Papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. Gracias por habernos apartado, por habernos escogido. Gracias por tenernos en cuenta en tu misericordia todo el día, para que en la noche demos gracias a Dios por su amor, como está en el Salmo 42. Dice claramente: muchos serán limpios porque estaban contaminados. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. ¿Cómo se puede lavar la conciencia si no es por la palabra de Dios? ¿Ve? Por la palabra de Dios. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ojo pelado, amada. Séptimo, la iglesia en gracia recuerda de quién ha aprendido. Nosotros no estamos aprendiendo esto por hombre humano. Aquí el pastor no es Miguel. Aquí Miguel es el instrumento, como una corneta en el equipo de sonido. En la corneta del equipo de sonido, sin el equipo de sonido no es nada. Aquí el pastor es Dios. Por eso la iglesia en gracia recuerda de quién ha aprendido. Hebreos capítulo 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, este es Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Este es el Señor, Cristo bendito, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Como dice en Ageo 2:6. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. O sea, las cosas movibles es la ley de Moisés, para que queden las inconmovibles, la gracia de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un rey, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Cristo bendito. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bendito es el Dios todopoderoso y eterno, en el nombre de su Hijo amado, que entregó su vida por nosotros. Gracias, Dios, por su Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como dice en Deuteronomio 4:24.
Por todo esto clamamos al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Abba Padre. Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Gracias, queridos hermanos, benditos y benditas de Dios. Recuerden darle like, compartir, suscribirse. Esto lo ven por YouTube, por TikTok e Instagram. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, recibo en el amor de Dios que este mensaje, esto sí es un mensaje apostólico, encomienda apostólica a seguir lo enseñado. Esto es un mensaje del Espíritu Santo de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto sobre mejores promesas. Dios, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, la iglesia santa, inmaculada, la esposa de mi Señor. Y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. La gracia y la paz de Dios nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Encomienda apostólica a seguir lo enseñado. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Es mi amado apóstol Pablo quien me trajo la noticia, esta gracia que hoy te hablo y te declamo sin prisa. Pues si eres escogido, tú lo vas a comprender. Por Dios estás bendecido. Es bello tu proceder. Que el pecado fue quitado. Dile a tu hermano también que Cristo, mi Dios amado, te declara un nuevo ser. Esta doctrina es hermosa. Esta es de pura piedad. Hoy te la hablo con prosa, te hablo la pura verdad. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas.